Por aquí estamos en otro nuevo episodio del podcast con Caninos Thaís. La finalidad de estos podcasts es poder educar a los tutores y también a los groomers para poder ayudarnos cada día. Hoy tenemos un invitado especial de lujo que sé que nos va a ayudar mucho a los groomers y el tema de hoy es cómo hacerle mantenimiento a mi hojilla, a mis tijeras y cómo buscar la forma de poder utilizar esas herramientas en una forma óptima. ¿Y quién es la mejor persona que nos puede dar toda esa información? Por supuesto, Luis González, Afilados Luis, nos va a ayudar y nos va a dar todos esos consejos que son súper necesarios para nosotros poder tener un excelente acabado como el queremos para nuestras mascotas. Y aquí, sin dar muchos más preámbulos, aquí estamos con Luis González. Luis, muchas gracias, bienvenido. Un placer recibirte aquí. Bueno, mi nombre es Luis González, estoy aquí en Afilados Luis, este es mi emprendimiento como tal. Y bueno, vamos a lo que es la materia como tal. Ok, él está ubicado en el centro comercial Doral. Doral Baral, eso Baral. Queda a una cuadra del mercado de Quinta Crespo, al frente del Hotel Líder. Estoy aquí en nivel mezanina, local 148. Ok, ¿y tus redes, Luis? Afilados Luis. Ok. En Instagram, en TikTok, alst.luis. Ok, ya saben que por allí lo pueden ubicar gustosamente y él gustosamente se van a poner de acuerdo porque él tiene dos modalidades de trabajar. O hace domicilio o lo traen aquí. Ustedes se contactarán con él y verán cuál es el más idóneo para ambos. Sí, dependiendo de lo que requiera el peluquero canino, o en este caso el barbero también, yo hablo con ellos y concuerdo una cita para yo buscar las cosas que ellos necesiten y las busco, las traigo al local y las vuelvo a llevar nuevamente. Ok. Luis, ¿cómo llegaste a este emprendimiento? Mira, esto fue un poco, tuvo bastante tiempo porque mi emprendimiento en aquel momento o mi especialidad era soldadura. Yo vi un curso en el INSE donde duré aproximadamente 8 meses, el curso duraba 1 año. Okay. Y entonces cuando ellos vieron que tuvieron la oportunidad de mandarme a hacer pasantía a unas empresas, yo fui y hice mi pasantía. Estuve en una empresa que enlataba pescado, atún, esos tipos de pescado, sardinas, y allí yo prestaba lo que era el servicio como soldadura. Okay. Hasta que llegó un día donde yo vi dos señores mayores de edad que ya habían dado toda la vida, su tiempo de vida a la empresa, y entonces yo decía, oye, esto no es para mí, porque cada vez que ellos iban a las oficinas, cada 3 meses, 6 meses los llamaban, y le decían, mira, tienes que irte porque ya no nos eres de utilidad en la empresa. Debido a eso yo dije, oye, no, esto no me sirve, porque si yo duro tantos años de mi vida aquí, y va a llegar que cuando tenga esa edad me vayan a decir, mira, tienes que irte. ¿Y cómo quedo yo? O sea, sin nada. Un día vi a un coordinador mío que estaba afilando una hojilla de máquinas Wall. Okay. Yo era soldador, el taller de soldadura quedaba al lado del taller de tornería. Y el coordinador estaba afilando esa hojilla y me dio curiosidad y fui a ver. Cuando voy a ver, esto es lo mío. Sí, dije, oye, pero ¿esto qué era? No sabía, pues, pero cuando veo que él saca las hojillas, oye, me llamó la atención y voy. Cuando veo, era una máquina rectificadora de superficies planas. Él las colocaba allí, las afilaba y las entregaba a los barberos. ¿Y para qué? Era que él afilaba hojillas para barberos. Para barberos y para su hijo, en este caso que era barbero. Okay. Entonces yo dije, oye, esta es mi oportunidad de salir de la empresa con un emprendimiento. Aproveché y yo dije, no, esto es mi oportunidad. Comencé a pensar cómo hacía para entrar al taller de tornería. Hasta que un día me vino la oportunidad y dije, no, pero voy a hablar con el gerente o mi coordinador para ver si me da la oportunidad a los mediodías de comer e ir a practicar cómo tornear un metal. Okay. Y de esa forma yo poder fabricar mi máquina. Entonces yo dije, no, mira, hablé con el gerente y les puse mi caso. Y le dije, oye amigo, yo necesito que usted por favor a los mediodías me permita pasar allí a aprender a tornear. Al principio él me dice, no, pero es que es complicado porque tú eres soldador. Sí, a veces esas empresas tienen muy ubicado y separadas las diferentes actividades. Sí, me decía, tú eres soldador y es soldadora
a lo que es tornero, oye, es complicado, ya tenemos un tornero. Y yo le decía, bueno, pero yo te puedo fabricar las herramientas. Oye, fuiste muy astuto, ese ¿no? era el gancho. Buscar Yo la decía, forma de, sí, yo decía, no, yo te de puedo que no te fabricar. podía decir que no. Exacto. Y tanto le insistí hasta que me dijo, bueno, está bien, chévere. Me dieron el permiso, compré una pieza para tornear y me empecé a practicar a los mediodías. Hasta que logré ver un video en YouTube donde se fabricaban los discos y cómo era el proceso de fabricación. Ok, eres autodidacta. Exacto, a mí me gustaba mucho fabricar cosas. Cuando yo era soldador me gustaba fabricar muchas cosas. Y entonces llegó un momento donde logré fabricar mi disco, pero la pregunta era ¿cómo lo sacaba? Ese era el problema. Claro, porque el material era de la empresa. Exacto, yo decía, si me agarran sacando un material así, yo digo, no, puedo caer preso porque es robo. Entonces dije, no, voy a ir a un taller de tornería afuera y voy a mandar a hacer un disco. Lo mandé a hacer. Al momento no comencé a afilar hojillas porque todavía estaba en pruebas. Pero una persona me dice, ¿quieres aprender a afilar tijeras? Un barbero, un mismo barbero me enseñó. Y me dio la tijera. Llévatela, ve qué es lo que puedes hacer. Invéntate cualquier cosa. Oye, te dio esa confianza. Sí, y me la llevé. Y entonces en la casa busqué en YouTube que si afilado de tijeras con botella, afilado de tijeras con lija, y empecé a fabricar, a intentar afilarla. Al día siguiente se la llevo y él me dice, no, cuando la estaba probando me dice, nada, esto no sirve. Esto no sirve. Tú dijiste, no, ya no sirve. Yo quedé así como que impactado. Impactado, claro. Me dice, ven acá, acércate. Mira, le vas a quitar aquí, le vas a comer aquí, le vas a hacer esto, llévatelo otra vez. Y me la llevé para la casa. Cuando llego a la casa empecé a hacerlo lo mismo. Empecé a afilarla, fino, se la llevo al día siguiente, el barbero agarró la tijera, empezó a cortar. Mejor. Ya estás listo, hermano, ya estás listo. Ay, qué bueno. Porque me explicó y yo adapté la idea que él me... Claro. Fíjate tú lo importante que es cuando conseguimos esas personas que nos apoyan, ¿no? Exacto. Porque hay algo que siempre a nosotros, hay una intuición que tenemos que hacerle caso cuando nos atrae algo. Exacto. Y ese fue tu caso. Aparte de eso, te favoreció mucho que eres autodidacta. Y bueno, mire, otra cosa que es importantísimo que es ser perseverante. Eso sí. Y fíjate tú a dónde has llegado. Muy importante, muy bueno eso. Algo muy importante, ¿por qué tenemos que hacerle mantenimiento a nuestras hojillas y a nuestras tijeras? Mira, eso es importante porque eso es una ayuda para el peluquero canino en muchas formas. Por ejemplo, fíjate, cuando las tijeras no están cortando correctamente bien, el peluquero canino tiende a hacer mucho más fuerza en la tijera. Y eso le afecta el manguito rotador al peluquero y eso los dedos. Entonces, aparte que tarda mucho más en terminar el acabado en el corte en el perrito. Estresa el perrito y se estresa el peluquero canino. Pero fíjate tú, hay algo que es muy importante que es el mal manejo de las herramientas nos pueden ocasionar problemas físicos, problemas de salud, ¿no? Fíjate tú lo importante que es eso. Ese es en el caso de las tijeras y de las hojillas. De las hojillas más que todo porque fíjate, en este caso el peluquero canino maneja la hojilla solamente aguantando y la hojilla se encarga de cortar. Pero es casi igual que la tijera, la máquina en este caso está haciendo la fuerza como que el peluquero canino. Es verdad. Entonces la máquina cuando la hojilla no corta bien, la máquina se calienta. Y aparte de eso tarda y hasta la hojilla se calienta y entonces eso puede quemar hasta el perrito si lo estás trabajando. Sí, eso es correcto. Y otra cosa que también influye es que al calentarse la hojilla, estas partes de los tensores se debilitan y la hojilla a largo plazo se empieza a despegar el cortante de la placa y no corta debidamente. Fíjense ustedes lo importante que es, ¿no? Que no esté bien afilada la hojilla, que se calienta, se deteriora el material de la hojilla. Exactamente. Y otra cosa que es primordial para nosotros es la salud y la seguridad de nuestra mascota y lo podemos quemar sin querer. Exactamente. Entonces es súper importante eso. Y otra cosa que nos podrías decir, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacerle mantenimiento a la tijera y a la hojilla? ¿Cómo podemos saberlo nosotros? Tú eres experto, tú lo sabes, pero ¿cómo podemos saberlo nosotros? Bueno, fíjate, eso depende. ¿Por qué depende? Porque yo puedo afilarle una tijera o una hojilla a un peluquero canino, pero así como se la afila al momento, a él se le puede caer.
mientras sale de aquí o en su propia casa o al momento en presencia mía me ha pasado. Ok. Que se le ha caído y mira, y cónchale, entonces Perdió el trabajo. perdió el filo porque el trabajo se pierde. Ok. También influye mucho lo que es el pelaje del perro. Hay perros que vienen a la peluquería canina Ajá. que son de lo que son de mecánicas Sí. o de... Eso es importante. Ajá, El perro cuando viene con mucha grasa, muy sucio, ¿verdad? Exactamente. No deberíamos de cortarle, utilizar en ese momento la hojilla, ¿verdad? No Cortarle. debería, lo que pasa es ¿Por que qué? también hay un problema. Si bañas el perro, ¿cómo lo secas? Si tiene nudo. Ese es el problema. Sí. Entonces, muchos peluqueros caninos optan por tener una tijera que sea más sencilla Eso, y correcto. meten la tijera con cuidado y Hacer van un sacando precorte. el manto, Ajá. hasta que logran después bañarlo y pasan sus hojillas normales. Se le hace un mantenimiento Sí. y bueno, y ahí a lo mejor podemos lograr que quede un poquito más Que largo. quede. Sí, Y porque es más hay un fácil. detalle cuando vienen los perros así de mecánica o sucio de otros sitios. A veces traen metal y el pelo del perro, así como el cabello de nosotros, no sé si lo han notado en muchas partes, que tiene estática. Sí. Esa estática absorbe lo que es el metal y entonces se acumula el metal allí. Esto pasa en la hojilla, de hecho me pasó con una clienta que le afilé una vez la hojilla y al día siguiente ella me llama y me dice, Luis, sentí cuando estaba pasando la hojilla, había afeitado el primer perro, pero sentí que la hojilla hizo como un zzz. Y yo, cónchale, ¿qué pasó aquí? Cuando ella me la trae nuevamente, era que se había metido uno de los metales del pelo sucio, se había metido entre los dientes y raspó toda la hojilla. Perdió el Wow, filo totalmente. Perdió el filo. Y entonces yo le dije, mira, ahí es donde tienes que darte cuenta que la próxima vez o le pasas el soplador al perro lo más que pueda para limpiar y soplar ese... Ok, con el pelo sucio pero soplar. Exacto. Para quitar esas partículas que pueden que pueden ocasionarle ocasionar daños eso. a la... Sí, porque eso se imanta y Ah. atrae todo ese poco de metal, lo atrae hacia el perro. Y eso lo agarra la hojilla. Y otra cosa, a veces hay casos extremos, porque los hay, en que el perro está súper anudado y no hay otra forma sino pasarle la 7F, que es la que usamos para no dejarlo tan raspado. Si ese es el caso, ¿qué deberíamos después hacer con esa hojilla? Fíjate, al comienzo, cuando el pelo está sucio, yo recomiendo que le añadan unas gotas de aceite a la hojilla antes de pasarla. Ah, ok. Como no va, en este caso no va a ensuciar el pelo porque ya el pelo Ya está sucio. Sí, ya no Ok. hace falta. Ajá. Entonces, una vez que termine o a mitad, se le añaden otras gotas para que la hojilla vaya Para que esté lubricada. esté lubricada y Ah, se vaya limpiando con su mismo aceite. ok. Y al final se le vuelve a añadir aceite, porque una vez que termina, la hojilla queda seca. Y hay una cosa que hace el peluquero canino, que yo lo he notado en presencia cuando iba a las tiendas, que después que termina deja la hojilla allí. Sí. O le echa alcohol, que es lo peor que hacen una vez que terminan Y de tú sabes pasar también que ahorita me acuerdo que también dicen que echarle queroseno. ¿Qué me dices de eso? Sí se puede, lo que pasa es que el querosén deja un Es olor muy abrasivo, fuerte. y es El querosén abrasivo, ¿no? limpia, de hecho, cierta persona, peluquero canino muy profesional que conozco, Ajá. él mete las hojillas en querosén y él las guarda, las sumerge. El único detalle es el olor. El olor. Yo recomiendo, si la vas a meter en querosén, bueno, perfecto, pero tener por lo menos un aceite que tenga un olor distinto y que pueda matarle ese olor del querosén a la hojilla. Y en ese caso, ¿qué aceite sería, Luis? Mira, puede ser un aceite de esos Andy, o en este caso yo tengo unos aceites que estoy trayendo nuevamente. Ok. Estos son importados, tienen muchos beneficios este aceite, aparte que tiene ¿Y cómo se vitamina E. llama? Este es aceite UCP. UCP. USP. Y tú lo tienes a la venta. Yo lo tengo a la venta. Ah, ok. Él tiene una fórmula que yo mismo le implementé, que es vitamina E, Ah. para protección de la piel del perrito, como en el humano también. Ay, qué bueno. Es decir, cuando tú agarras un aceite 5 en 1 Ajá. y tú lo vas a añadir en la hojilla, no puedes agregar tanta cantidad porque ese aceite no es adaptable para la piel humana. Ok, puede ocasionarle daños al perrito Sí, si el perro si tiene- tenemos excesivo. Exactamente. O si el perro tiene la piel irritada, porque hay casos también que... Le puede afectar. Ah, En caso de este aceite es distinto. Con este aceite tú puedes hasta bañar al perro si quieres. Ah, ok. Y no le afecta, al contrario, mejora la piel. Aparte de esto, este aceite evita la oxidación, reduce la fricción y él viene neutral. Pero yo le añado unas gotas de aceite de menta. Ah, De y esta ese le da un olor, sí, le da un olor mucho más agradable. Y aparte de eso, es un aceite que no es pegostoso. Ajá. Cuando uno lo usa, no es tan pegostoso. Es un aceite que es sumamente... mira, Ay, y huele rico. bastante a menta Sí. porque yo le añado
muchas gotas. Entonces, Ok. esto ayuda a quitar olores en el caso de cuando meten las hojillas en queroseno si las quieren guardar, o también pueden guardar las hojillas en este aceite. Ok. Es muy importante. Ok. Esto penetra todo el metal hasta los huequitos más profundos. y Pero ayuda. primero tendríamos que hacerle mantenimiento, ¿no? A esa hojilla. Exactamente. La utilizamos y esto es para guardarla. Bueno, en este caso hay muchas cosas que yo les recomiendo a los peluqueros porque a veces yo los entiendo que salen sumamente cansados Ujú. de la jornada de peluquería Bien. canina. Y entonces, ¿qué les digo yo? Mira, para que vayas a dejar las hojillas allí puestas en la mesa y se te vayan a oxidar, yo recomiendo que agarres un pote con tapa, si es hermético mejor, y lo llenes de aceite. En Ok. este caso este aceite es muy efectivo, lo llenes y no Y las importa, introduces ahí si y las estás dejas cansado, sumérgelas allí y al día siguiente cuando estés más descansado, con un cepillo de dientes las limpias con calma, Ok. pero ya estás descansado. Ok. Y de esa manera Y ya ellas cuidan las también hojillas. quedaron protegidas. Ya quedaron protegidas. Sí, de verdad que eso es importante, porque entonces, ¿qué pasa? Que perdemos el afilado y otra de las cosas que perdemos las herramientas, porque es el costo también de la hojilla y de la tijera. Exacto. Y más si tenemos una tijera, que hay unas tijeras que son más económicas, pero hay otras que son más profesionales y son más costosas. Exacto. Claro, al igual que las tijeras, es muy importante eso porque los tipos de metales varían mucho. Yo tengo unos Ajá. conocimientos que yo les doy a los peluqueros caninos. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, la tijera más común ahorita en el mercado es la Purple Dragon, que es la marca que están de acero 440. De hecho, las tijeras traen un tipo de grado de acero que hay 4 en específico. No sé si han sacado otros, pero los 4 que me sé son 3040, 440, 314 y BG10. Ok, Ya a medida que esos aceros van incrementando es porque ellos le van añadiendo un acero al carbono o en este caso algo como tusteno Para que tenga, mejorarlo. sí, para que tenga más dureza la tijera Ok. y dure más el filo. ok. ¿Qué influye eso en el peluquero canino o qué le ayuda? Primero, la fuerza que le va a dar la tijera es mucho más suave. Dependiendo del tipo de metal de la tijera, es menos fuerza que va a aplicar. Que es lo que nos estabas explicando anteriormente. Exacto. Aparte de eso, el pelaje cuando haces el corte, Ujú. bajo un microscopio, muchas personas no lo ven, pero bajo un microscopio cuando tú notas el corte, el cabello, si la tijera es 30-40, que es una tijera sencilla, muy como de cortar tela, de papel, Ujú. el pelo queda como unos rayos X. Queda un cabello más alto que otro, un cabello Ok, no tiene buen acabado. en no tiene un pocas buen palabras. acabado. Entonces, a medida que la tijera se va cambiando de metal, un metal mucho más fuerte y de más calidad, el cabello va quedando más uniforme hasta que llega. ¿Qué influye eso? ¿O que ayuda al peluquero? Ayuda Al acabado. a que al acabado, y cuando el pelo le crezca al perro, si lo trabajan constantemente, le va a ser mucho más fácil hacerle el corte la próxima vez. Ok. No tiene que estar viendo tantas ondas, sino que hace un leve corte y es mucho más fácil. Y una pregunta, ¿y las tijeras que te traemos generalmente los Grumman son 440? Sí, la mayoría, muy poco las 314 porque entre el caso de las tijeras 314 son un poco más costosas. De hecho, la última vez que vi una, el precio estaba más o menos entre los 140, la más económica, hasta 300, 400 dólares. Yo creo que más, porque la 440 está costando 150, depende de la que sea, ¿no? Exacto. Depende de la marca y sí, de lo que tornasol, sea Purple una Dragon, hay piano, muchas así. o sea, que sean más especialistas, ¿no? Exacto. Más, de mejor acabado. Sí, bueno, lo importante que es saber conocer eso que nos estás diciendo, porque no todos tenemos esa información y sobre todo las personas que están empezando, ¿no? ¿Cuántas veces podemos nosotros los groomers mandar a afilar las tijeras y las hojillas? La ¿O hojilla. cuál sería como la vida útil de esa herramienta? Bueno, ya nos dijiste que de la tijera depende del acabado, ¿no? Depende. Dependiendo, sí, también. Lo que pasa es que también depende del tipo de piedra o de amoladora donde la lleve. En este Ok. caso, en mi caso particular, yo evito lo más posible de no gastar tanto las tijeras como las hojillas. Sí, sí. Trato de darle lo más preciso el afilado hasta donde él esté dañado y ya. La tijera, por ejemplo, fíjate, esta tijera casi ni, bueno, viene de fábrica, prácticamente nunca se ha afilado, aquí se ve el filo. Afilado, ajá. Cuando yo las afilo, ya yo le quito lo que es una sola telita del afilado, Ok, una sola, hasta donde yo vea donde está dañado y ya. ok. La tijera siempre, cuando
El peluquero canino la trabaja, si se le cae, ya se golpea y hay que gastarle más. Entonces, allí es donde varía mucho Se va el tiempo, desgastando. sí, el tiempo de vida útil de la tijera. Ok. Entonces, yo pienso que la tijera se puede afilar muchas veces hasta que ella vaya quedando abierta. ¿Cómo sabemos nosotros los groomers que ya no podemos afilar más las tijeras? Bueno, cuando esté ya que te quede una telita, digamos aquí como quien dice esto, En la orilla. En la orilla. orillita, y esté muy que afiladita. ya la tijera se sienta más fuerte en el modo del cierre, porque eso Ok. se va notando. Ok. Cuando la tijera tiene bastante metal hacia Ajá. adelante, ella está más suave, pero a medida que se va reduciendo, va sintiendo como que la presión. Como más pesado, Sí. como más presión para poderla trabajar. Exacto. Y allí es donde uno, cuando va afilando, ella va quedando como abierta en las puntas. Ok. Entonces uno tiene que irla reduciendo hasta que ella llegue al momento de cerrado. Ah, Entonces allí es donde el peluquero canino dice, no, ya esta tijera ya se no, terminó la vida ya útil se de la terminó. tijera. Es O lo la deja- recomendable. Sí, o la deja para cortar papel o otra cosa, pero ya la tijera está muy incómoda para trabajar. Ok, y en el caso de las hojillas. Fíjate, en el caso de las hojillas tienen de fábrica una especie que llama una canal. Esto lo crea el fabricante, esta Ajá. canal que ven aquí. El fabricante creó esta canal por un fin. Ok. Si el fabricante lograra poner esta hojilla sin canal, cuando al momento el peluquero canino está pasando la hojilla, el pelo se mete dentro de la hojilla y las abre. Ok. Es como decir, fíjate, las hojillas quedan totalmente cerradas, Ajá. pero queda como un hueco en el medio. Ok. Cuando ella queda totalmente plana, si entra una cantidad de pelo y Se no lo tranca. cortó correctamente, ella hace esto, se abre. Ah. Y el peluquero tiende a pensar de que es el afilado, pero lo que no se da cuenta es que la canal no está. Muéstranos aquí cuál es el canal. Fíjate, la canal es esta canal que ves aquí, ¿eh? Generalmente cuando al peluquero canino, para saber si la hojilla ya le queda poco tiempo de vida, solamente coloca las uñas, pasa aquí y ahí detalla si le queda poquita canal o le queda Ok. mucho. Cuando esta canal se borra totalmente, ya la hojilla en otras afiladoras te va a decir, mira, no, eso no sirve, bótala. Yo creé un sistema, Ok. más que todo porque me enfoco en ayudar al peluquero canino y a muchas personas, trato de hacer eso, de que cuando ya queda plana, ella tiene todavía un espesor de metal. Entonces Ok. yo le fabrico otra nueva canal más profunda, más o menos como de 1 milímetro o 1,5 milímetros, y ya la hojilla vuelve a agarrar vida útil, como Ok. en mi máquina, como por 6 afilados más. Ok. Imagínate, ya tengo una clienta que tiene alrededor de 3 años afilando esa misma hojilla todavía y está fina. Wow. Y todavía sigue trabajando con la hojilla. Imagínate, wow. ¿Qué consecuencias puede traer el afilar una hojilla después de su uso, de su vida útil? Bueno, no. No trae, bueno, la consecuencia que puede traer es que ya este tensor, a medida que se va bajando la capacidad de metal de la placa, el tensor viene perdiendo más la resistencia al cortante, Ok. la presión. Entonces hay que apretarlo un poquito más o ponerle aquí una guía un poco más gruesa que apriete el cortante con la placa. O sea que ella no pueda- cortaría bien, en pocas No cortaría palabras. bien si yo no la gradúo. Ok. Si yo la gradúo, después que le haga la canal, automáticamente ya queda perfectamente como de fábrica. Ok. ¿Qué tiempo tienes de experiencia, Luis, haciendo el afilado Luis? Mira, ya voy, este diciembre cumplo casi 18 años, Wow, ¿cómo Trabajando. pasa el tiempo? desde que empecé a laborar esto. ¿Qué preguntas te solemos hacer los groomers con frecuencia? ¿Qué es lo que las preguntas? Mira, la más común es cuánto tiempo, cómo puedo hacer que me dure más el afilado. Ok. Yo les explico, mira, para que te dure el afilado, lo primero que tienes que hacer es mantener lubricadas las hojillas. Eso es lo Que importante. era lo que estabas comentando Sí, lo anteriormente. importantísimo. Evitar que se te caiga. Exacto. Y al momento de guardarlas, trata de guardarlas en un sitio donde no le entre corrosión a la tijera y tampoco le entre corrosión a la hojilla, porque eso, Algo muy importante es que no le deben caer agua, ¿verdad? exacto. que no le Inclusive caiga la tijera también. Sí, No, de hecho- tratar de evitar que cortar con que esté el pelo mojado. Exacto. Y bueno, no, ni siquiera, porque la tijera, muchos barberos trabajan con la tijera y Ok. peluqueros caninos lo he visto también que cortan con el pelo mojado. Pero la hojilla sí no. La hojilla tiene una diferencia porque yo las lavo y hay Ok. muchas personas que las lavan. Ok. El problema no está cómo la Ah. lavas, sino el problema está
después que las lavas, ¿cómo las secas? Ah, ok. Hay muchas personas, yo investigué eso porque como yo soy, me gusta Ajá. tener mucha Ir más curiosidad allá. en eso. Muchas personas me decían, mira, que no soplen las hojillas porque se van a mellar. Y yo decía, ajá, pero explícame porque me estás explicando implícitamente, no explícitamente. Ok. Dame respuesta por qué. No, que no sé porque me lo dijeron. Y yo le digo, ya va, voy a investigar. Y investigué. Una vez compré un microscopio pequeñito y me puse a A analizar revisar. el por qué cuando tú soplas las hojillas se dañan, Quedan partículas ahí. se oxidan al instante. Ajá. Pero porque quedan Microscópicamente. partículas de saliva. No porque, bueno, por la saliva, pero en este caso porque nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Ah. Y ese dióxido de carbono oxida cualquier metal. Ah, imagínate. Mira, Luis, ¿tienes alguna anécdota que te haya marcado en la trayectoria que tienes con tu emprendimiento? Mira, bueno, muchas veces me pasaba de que tenía bastante cantidad de afilados allí y el disco se me fallaba. Y entonces, yo estaba sumamente... ¿Tenías un horario? Sí, entonces los pedido, clientes me la gente llamaban, esperando? sí me llamaban, mira Luis, ya está listo el material, mira, ya está listo el afilado. Y entonces yo le decía, cónchale, pero ajá, ¿y cómo termino? Entonces me tocaba, una vez me tuve que regresar a la máquina de ahí para la casa porque yo compré un mini torno y rectifico yo mismo mi disco. Ok. No tengo que mandarlo para afuera, no, yo mismo lo rectifico. Y entonces perdí hasta un día, tenía que decirle al cliente, mira, se me dañó el disco. Y a veces nosotros tenemos esas herramientas contadas y estamos esperando Sí. que tú lo entregues. Por eso es importante tener siempre varias hojillas de varios números, igual tijeras, para si evitar acaso. esto. Generalmente el peluquero canino debería tener, para trabajar bien, 10 hojillas, Ok. 2 de cada una. Ok. Para que un dado caso que vaya a afilar, Para que este, se presenten esas emergencias. exacto. O yo les recomiendo a veces cuando se les daña el cortante de la hojilla, porque esto es lo primero que se daña, el cortante de la hojilla, Ok. pequeño. Ah, ok. Entonces yo les recomiendo a algunos que les gustan el cortante de cerámica. Ah, sí. Ese Y cortante así se cerámica. recalientan menos. Sí, y sí, la hojilla no me está cortando bien. Le cambiaste el cortante de cerámica Ok. y así siguió funcionando. Y puedes hacerlo tranquilamente y funciona bien. Sí, funciona normal. Hasta Ok. que ya se acabe la vida útil de la placa otra vez, y entonces Ok. es que haya que afilar. Ok, bueno, de verdad, toda esta información súper útil para nosotros los groomers, porque es importante para nosotros tener un buen acabado con nuestros peluditos, tener buenas herramientas, Exactamente. inclusive las tijeras y las hojillas hojillas. que tengan buen afilado para lograr mejor acabado. Así que ya saben, les recomiendo a Luis. Luis, por favor, di cuáles son tus redes sociales, dónde estás ubicado. Bueno, Afilados Luis y en TikTok alst.luis. Ok, y él está ubicado aquí en el centro comercial. Doral Baral, eso queda en la avenida Baral, a una cuadra del mercado de Quinta Crespo, frente al Hotel Líder. Ok, y en tal caso, Luis, de que hayan personas que son de Valencia, Maracay, ¿y cómo hacen en ese caso? Ellos, bueno, yo recibo hojillas de casi toda parte de Venezuela, hasta una vez me Ok. trajeron de Colombia. Ah, bueno, y entonces, me las mandan por MRW, por Zoom. Yo Ok. las retiro, las afilo y las vuelvo a enviar nuevamente. bueno, entonces sencillamente a lo que tienen que contactarse y ponerse de acuerdo con él. Exacto. De verdad, súper agradecida por Un placer, aceptarlo. gracias. Y bueno, esperamos que esta información de verdad sea muy útil para todos los groomers. Y ya sabes, si recibes la información y ves que es útil, mándaselo a otros, a tus compañeros, a tus colegas, para que puedan entonces tener esta información que es de mucha utilidad. Gracias y nos vemos en otro episodio. Gracias.